Revealed, the divine plan for Israel and Iran in biblical prophecy, a transforming faith journey. In the 3rd year of Jehoiakim, king of Judah, the exiles found their hearts heavy with despair as the lamentations of Jerusalem echoed in their souls. Ezekiel, a prophet of the Most High, wandered by the river Chebar, a place of sorrow and longing. He gazed into the waters where once stood the magnificent city, the heart of Israel's covenant with God, now reduced to dreams and memories. As he prayed fervently for direction and hope, the darkness of exile hung heavily around him, yet he yearned to encounter the living God. Suddenly, the heavens opened, and a divine vision enveloped him. There stood a figure, fearsome and mighty, Gog from the land of Magog. The Lord spoke, revealing that Gog would gather a multitude against Israel, a coalition that included the ancient land of Persia. Flesh pricked with dread as Ezekiel beheld this fierce adversary marching toward the desolate haven of his people. In one breath, he saw the hope of Israel securely restored in the land, yet in another came the chilling forecast of impending destruction. Ezekiel's heart wrestled with the chilling revelations. Zephaniah's words echoed in his mind, "The Lord will be a refuge for his people." Yet the exile's doubts nestled deep and coiled tightly, and he discerned fear gripping the hearts of his kin. Prophetic duty stood before him, demanding a declaration to rally his beleaguered nation against Gog's advance. "Will we rise and proclaim his truth, or cower in fear?" he mused, grappling with the weight of an ominous message. As rumors of war spread like wildfire and the threat of Gog loomed on the horizon, despair seized the exiles like a relentless tide. The sounds of distant drums echoed through the land, a silent yet imminent strike approaching. Could the quiet return of Yahweh's people withstand such overwhelming odds? The memory of the Exodus lingered in Ezekiel's heart, the parting of the Red Sea, the miraculous deliverance in days of old. "The Lord fights for us," he whispered, his faith clinging to that truth amid the uncertainty. The horizon bloomed with shadows, the air thick with tension. Gog advanced with fierce intent, outnumbering the infants of Israel like never before. Could Ezekiel find the courage, summoning the faith of his ancestors amidst this turmoil? Gathering his resolve, he stepped forward as a beacon in the storm. "Behold," he proclaimed, his voice resonating with prophetic authority, "a great calamity is at hand, but do not fear, for our God has not forgotten his covenant." Before him, the earth trembled violently, an earthquake that sent shockwaves through the nations assembled for battle. The ground shuddered, confusion gripped the multitude arrayed against Israel. With this divine disruption, Ezekiel raised his voice again, aflamed with expectation. God's intervention was upon them, a vibrant reminder that He alone reigns supreme over all creation. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments which biblical story has most impacted your faith journey. I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. Hope flickered within the hearts of the exiles as they remembered their covenant with the living God. What fate awaited Gog? What divine purpose lay hidden in the turmoil swirling around them? The story hung delicately in the balance, beckoning with the promise of divine resolution yet to unfold. Y sucedió en aquel día que mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, las palabras del profeta resonaron en el aire.
Escuchad, oh casa de Israel. El clamor del enemigo es grande, y el temor se cierne sobre nosotros, mas el Señor nuestro Dios es un refugio y una fortaleza. La multitud de exiliados se congregó en torno a él, los rostros marcados por la incertidumbre, y escucharon atentamente sus proféticas advertencias. Aún los más temerosos sintieron que un fuego de esperanza comenzaba a arder en sus corazones atribulados. No debemos temer, continuó Ezequiel, pues eso fue lo que el Señor Jehová nos prometió en días antiguos. Él peleará por nosotros, tal como lo hizo en el pasado. Ezequiel, viendo que la multitud respondía a su llamado, se sintió renovado. Un silencio sobrenatural se apoderó del ambiente. Las voces de los hombres y mujeres que estaban allí se apagaron al contemplar la majestad del cielo y la turbulenta presencia del instinto de su liberación. Y el Señor enviará a sus ángeles, al igual que lo hizo con Moisés al salir de Egipto. Así será nuestra redención. Mientras hablaba, el Espíritu de Jehová descendió sobre él una vez más, y tuvo una visión más profunda y aterradora. Vio a Gog marchando con su ejército, vistiéndose con armaduras y portando estandartes. La ira de Gog estaba encendida, su corazón era un pozo de maldad, y su propósito uno de destrucción. ¿Qué es esto?, pensó Ezequiel. ¿Cómo puede detenerse a una fuerza tan vasta y temible? El profeta recordó las palabras de Isaías, que el que confía en el Señor es como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Con un profundo suspiro volvió a alzar la voz, proclamando: Así dice el Señor, aún en medio de la tempestad, en la noche más oscura, yo seré luz para mi pueblo. Los monteros de la iniquidad no prevalecerán. Por tanto, levantaos, oh casas de Israel, preparemos nuestro semblante hacia el Altísimo, confiando en su incomparable poder. De pronto, un rayo partió el cielo, y una nube espesa llenó el horizonte. Un rumor de alas resonó en la atmósfera, como si los ángeles de guerra se alzaran en respuesta a la fe y clamores del pueblo. Los corazones, endurecidos por el miedo, comenzaron a ablandarse y a unirse en un clamor unánime. Desde la multitud, un valiente, cuyo rostro reflejaba una resolución renovada, se acercó a Ezequiel y declaró: Profeta de Dios, oraremos junto a ti. Cada casa, cada corazón se unirá en clamor. El Señor es nuestro amado y nuestro escudo. Nos levantaremos en valentía. Y así, el pueblo comenzó a clamar unánimemente, en un solo espíritu, invocando el nombre del Señor. Sus voces reverberaban a través del valle, mezclándose con los ecos de antiguas promesas. Sálvanos, oh Dios de nuestro Salvador. Y mientras esto sucedía, el cielo se oscureció aún más, y un estremecimiento acompañó la súplica. La tierra se agitó una vez más con tal inquietud que los cimientos de las naciones flotaban en el aire, mientras Gog y su poder se detenían, desconcertados. Ezequiel vio que la mano del Señor se extendía desde el cielo y comprendió que el destino de su pueblo estaba en la balanza de la intervención divina. Oh Israel, no olvides la gloria de tu Dios. Su propósito se está revelando en medio de esta tribulación. Sin embargo, mientras se levantaba el coro de alabanza, un profundo secreto permanecía oculto, un plan eterno que aguardaba el momento de ser revelado. ¿Qué más haría el Señor en esta hora de crisis? ¿Qué promesas de restauración se estaban gestando en la sombra? La historia de redención rica de Dios se tejía con hilos invisibles, apuntando a un futuro glorioso. Así concluía este momento decisivo, manteniendo la tensión del cumplimiento divino. ¿Cuál sería la siguiente fase de esta batalla y qué revelación de la soberanía de Dios aguardaba en el horizonte? Y sucedió que en medio de la apremiante adoración del pueblo, el cielo se tornó más brillante, aunque las nubes aún se acumulaban como el presagio de una tormenta. La gloria del Señor comenzó a manifestarse, y un suave murmullo se oyó en la multitud.
algo similar a un susurro que penetraba en los corazones de los oprimidos. Era como si el propio Dios estaba acercándose entre la niebla, buscando a aquellos que le invocaban con fervor. Ezequiel, sintiéndose impulsado por el aliento divino, se volvió hacia el pueblo con una voz robusta y firme. Así dice el Señor: He aquí que levantaré la mano hacia las naciones y haré que sean testigos de mi grandeza. Acercaos, oh casas de Israel, y no temáis, porque he visto vuestro sufrimiento y he oído vuestro clamor. La multitud se quedó en silencio, asombrada por la majestad de la presencia del Altísimo. En ese momento, Ezequiel vio que un nuevo horizonte se abría ante él. Una visión deslumbrante de un templo glorioso se presentó, completamente rodeado de luz celestial. Las puertas de aquel templo estaban abiertas y emanaban paz. Este es el lugar de mi morada, resonó una voz poderosa. En este lugar mi pueblo hallará refugio y restauración. Las palabras del profeta estaban llenas de significado. La esperanza brotaba como un manantial en medio de la desolación. Cada corazón comenzaba a latir con la anticipación de una nueva alianza. Algunos entre la multitud se postraron, sus rostros tocando la tierra, mientras otros levantaban sus manos al cielo, clamando por misericordia y redención. Entonces la voz próspera de Jehová habló de nuevo. Oh Israel, no temerás a Gog, porque estoy contigo. Como un águila que cubre a sus polluelos, así te protegeré. He decidido restaurarte ante los ojos de las naciones, y daré a conocer mi gloria a través de ti. Los ciegos verán, los cojos saltarán como ciervos, y los que hueren perdidos hallarán su hogar. Mientras las palabras se esparcían, un sentimiento de asombro y reverencia cubría a todos. Algunos comenzaron a llorar, otros gritaban en júbilo, mientras que los corazones pesados empezaban a sentirse livianos. La certeza de la intervención divina estaba palpablemente presente, y la atmósfera vibraba con expectación. Entre los que escuchaban, un anciano con canas como nieve se levantó, y con voz temblorosa pero clara dijo: «Profeta, ¿cómo sabemos que estas cosas se cumplirán? Quizás son solo palabras para apaciguar nuestro dolor». Ezequiel, con el peso de la preocupación y la fe en su corazón, respondió: «El Dios de nuestros padres nunca ha fallado. Recuerda las plagas que cayeron sobre Egipto, la apertura del Mar Rojo, y cómo por la mano de Dios fuimos liberados. Sus promesas están escritas en los corazones de aquellos que confían. No será diferente esta vez». Las miradas se cruzaron en un silencio de entendimiento profundo. Había una certeza que crecía. La alabanza comenzaba a emerger de nuevo, entre murmullos de fe, perforando la opresión como un rayo de sol a través de las nubes. Entonces, mientras el clamor resonaba en el aire, la visión de Ezequiel se expandió nuevamente. Vio una línea de luz que se extendía sobre las tierras, llegando a un pueblo que no conocían, uno que los hombres llamaban Persia. En su mente se escucharon palabras de advertencia y de esperanza para las naciones. En este momento, una batalla espiritual se libra, y el latido de esta lucha resonará a través de generaciones. Este es el tiempo que se aproxima, un tiempo de revelación y redención. A medida que las voces se unían en adoración, un eco de promesas antiguas resonó en sus corazones, la certeza que la mano de Jehová se manifestaría en ellos, trayendo luz a su oscuridad. Pero, ¿qué más estaban dispuestos a enfrentar? La historia no había terminado, y lo que esperaba en la encrucijada del tiempo, solo el Señor lo conocía. ¿Cuál sería el siguiente paso en su plan? ¿Y cómo se entrelazarían los destinos de Israel y Persia bajo su cuidado?
Y sucedió que mientras el pueblo se sumía en cánticos de alabanzas, la tierra misma pareció resonar con los ecos de la gloria del Señor. Un viento suave, como el aliento divino, sopló entre ellos, trayendo consigo una sensación de expectativa palpable. Las miradas se alzaron, no solo hacia los cielos, sino hacia el corazón del profeta, donde la revelación se estaba fraguando. Ezequiel, sintiendo el poder de las visiones que le eran otorgadas, se puso de pie con firmeza. La multitud guardaba silencio, esperando las palabras que lloverían como manantial de vida. «Escuchad, oh pueblo de Dios», proclamó con voz resonante, «porque el Señor ha declarado, en medio de la adversidad haré surgir una luz que no se apagará. En la oscuridad mi mano será la guía, y aunque las naciones se agiten, yo estaré en medio de ti». En el rostro de algunos, los destellos de la fe comenzaron a encenderse. Las lágrimas que caían se convirtieron en un arco iris de promesas, la esperanza renovada inundando sus almas. Ezequiel continuó: «Venid, pueblos de todas las tierras, por el cual clamaré con júbilo, porque Jehová se ha acordado de su alianza eterna. Los que sufrieron verán su alivio, y los que anduvieron en tinieblas hallarán su luz». Entonces la visión de Ezequiel se multiplicó en claridad. Un río de luz brotó de la dirección de Persia, un lugar donde la necesidad era tan profunda como los abismos del mar. He aquí, entre estas tierras, Dios levantará un remanente que conocerá su nombre. A través de ellos las cadenas caerán y los corazones serán transformados. Las palabras del profeta vibraron en el aire, como si la misma tierra estuviese escuchando y temblando. Los ancianos del pueblo, hombres de sabiduría y experiencia, se miraron entre ellos. Con rostros serios comenzaron a murmurar sobre los antiguos rollos y las profecías que hablaban de un tiempo de restauración. «¿Cómo Dios moverá entre las naciones, incluso entre los gentiles?», preguntó uno de ellos, mientras un silencio contemplativo se imponía. Ezequiel, penetrando en sus pensamientos, respondió: «Así dice el Altísimo, desde la oscuridad traeré luz, desde la ruina generaré renombre. Fundaré un pacto de paz entre mi pueblo y aquellos que no han conocido mi gloria. Esperad, porque mi plan se desplegará como un velo que se levanta, revelando la obra que estoy a punto de realizar». La multitud comenzó a sentir el impulso del Espíritu, una unificación inesperada de corazones. Los miedos comenzaron a desvanecerse. Ciertamente, el Dios de Israel puede transformar corazones, incluso de aquellos que parecían lejanos, gritó un joven con fervor, su voz levantándose entre el coro de fe. «Y aún habrá más», afirmó Ezequiel, observando la asamblea que ansiosamente se preparaba para escuchar. «Por lo tanto, no temáis a estos tiempos que se aproximan, porque así como el sol se levanta después de la tormenta, lo haré en medio de vosotros. Aquel que juró a vuestros antepasados cumplirá su promesa, y notarán que sus corazones aún se anhelan de más». Las palabras del profeta resonaron en lo profundo de sus almas, trayendo ecos de esperanza. Pero en la profundidad de su ser, Ezequiel sentía la inquietud del divino plan que aún no había sido completamente revelado. Aquellos que lo escuchaban susurraban entre sí, llenos de un fervor creciente por lo que estaba por venir. Sin embargo, una sombra se deslizó en el horizonte de su espíritu. ¿Qué guerra aguarda entre las naciones? ¿Cuáles son las pruebas que han de enfrentar?
El pueblo se unió en oración, sus voces entrelazándose en busca de respuestas y dirección, mientras el cielo parecía escuchar su clamor. Y así, mientras el eco de su fe llenaba el aire, una pregunta aún flotaba en el alma de cada corazón. ¿Cómo se manifestará el propósito divino en este inminente encuentro entre Israel y las naciones cercanas? Porque, he aquí, el plan de Dios está apenas iniciándose. Habrá una revelación que cambiará el curso de la historia, y el tiempo se acerca para que su voluntad prevalezca entre los pueblos. Y sucedió que mientras la multitud se afianzaba en la promesa de la palabra de Ezequiel, el ambiente tremía como si el mismo cielo estuviese a punto de abrirse. El Señor, en su infinita sabiduría, ya había preparado el camino. Ezequiel, oyendo el susurro del Espíritu, miró a su alrededor. «¡Mira!», exclamó, su voz resonando en el corazón del pueblo. «El tiempo se acerca, el mundo se agita, las naciones se conmueven, pero el Señor, que es eterno, levantará estandartes en nuestra defensa. Lo que ha sido escrito será cumplido. Aquellos que claman por justicia no serán desamparados». Así, mientras sonaban las palabras del profeta, una nube oscura se levantaba en la distancia. Era como si la realidad misma quisiera manifestar el conflicto que se avecinaba. El pueblo sintió un estremecimiento natural, un reflejo de lo que se estaba desatando en el espíritu. Algunos ancianos, recordando las antiguas profecías, se aproximaron a Ezequiel con rostros tensos. «¿Qué vemos en el horizonte, profeta?», preguntó uno de ellos, con su voz temblorosa. «El libro de Daniel habla de reyes y naciones que se levantarán unos contra otros». «Así es», respondió Ezequiel, su mirada fija más allá de la distancia que los separaba de su destino. «Pero también el pueblo del Señor debe recordar. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. No temamos a la guerra, porque en el corazón del conflicto las promesas de Dios florecerán. La multitud comenzó a responder, susurrando las palabras de esperanza. La fe, como un fuego reavivado en su interior, les impulsaba a mirar más allá del instantáneo temor. «El Señor nos dará la victoria», clamó una mujer en la congregación, levantando sus manos hacia lo alto. «Él es nuestra fortaleza y refugio». Ezequiel sintió el clamor de las almas que le rodeaban. Con una voz aún más fuerte proclamó: «Mirad, el Señor ha enviado a sus mensajeros». Habrá un tiempo de restauración, un tiempo en el que Israel brillará, y conocerán a su Redentor, y todos aquellos que busquen su rostro hallarán la paz en medio de la tormenta. Y así, sobre ese lienzo pintado de angustia y expectativa, el Espíritu comenzó a revelar visiones. Ezequiel vio un camino que se extendía desde Israel hasta Persia, trayendo abrazos de reconciliación entre los pueblos. El remanente que levantará el Altísimo, declaró, será testigo de su gloria en naciones que han conocido la guerra. Ellos restaurarán lo quebrantado y sanarán lo herido. Estallidos de júbilo comenzaron a resonar entre la multitud, pero nuevamente una sombra cayó sobre Ezequiel. «¿Y qué de aquellos que se resisten a la luz?», pensó. «¿Qué de los reyes y sus corazones endurecidos?». Las palabras del profeta resonaban con una gravitas que capturaba la esencia del divino misterio. «Todo será expuesto», dijo en voz alta, «y el juicio de Dios también se manifestará. Porque el Señor vendrá como un fuego purificador». Malaquías 3:2. «Los que destruyen se encontrarán con su destino, y aquellos que buscan la paz encontrarán aliados en los corazones más improbables». Mientras la multitud escuchaba, la visión de Ezequiel se tornó aún más luminosa. En las sombras de la guerra, la luz de la reconciliación brillaría. De repente, una calma volvió a asentarse sobre ellos, y un fervor nuevo se encendió.
Pero espera, oh pueblo, porque no hemos visto ni lo más grande aún, continuó Ezequiel, ya que este es solo el comienzo de lo que Dios está a punto de revelar. He aquí, un pacto se prepara en medio de las naciones, y el tiempo de su pauta se aproxima. La tensión en el aire creció, y los corazones palpitaban con unidad. ¿Qué gran cosa hará el Señor? La multitud se preguntaba, ansiosa por conocer más de su soberano plan. Y así una voz resonó entre ellos. El tiempo de manifestar la gloria de Dios se acerca, porque mientras la guerra se agita, el reino de Dios se aproxima. Y Ezequiel, con sus ojos llenos de la luz divina, respondió en silencio a su propio clamor. ¿Cuáles serán las maravillas que nos aguardan en este nuevo amanecer? La respuesta estaba en el aire, y el plan de Dios apenas comenzaba a desplegarse. Y sucedió que mientras el pueblo se llenaba de esperanzas renovadas, el viento sopló con fuerza desde el este, trayendo consigo susurros del cielo. En aquel momento, Ezequiel se sintió impulsado por el Espíritu a obedecer una orden divina. «Preparad vuestros corazones y oíd las palabras que el Señor ha puesto en mí», clamó. La multitud en reverente atención se acercó, porque así dice el Señor: «He aquí, estoy por realizar algo nuevo, ahora brotará, ¿no lo conoceréis? Hay un camino que no habíais visto, una senda que conducirá al pueblo a la sanación. El tiempo de la desesperación será reemplazado por un tiempo de alegría». Algunas almas se mostraban escépticas, recordando el sufrimiento que habían soportado. «¿Y cómo será esto?», preguntó uno de el más ancianos, con los ojos llenos de lágrimas. «Hemos visto derramamientos de sangre y maldición». Ezequiel miró profundamente a la multitud y a los ojos de aquel anciano, recordando también su propio dolor. «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito». Salmo 34:18. No olvidéis que la tristeza puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Salmo 35. En la sombra de la muerte, la luz del Redentor brillará con más fuerza. Viendo el efecto de las palabras en el pueblo, sintió surgir dentro de sí una nueva doctrina de esperanza que emanaba del corazón de Dios. «Mirad pues cómo la lluvia caerá. El Señor hará descender su gracia sobre las tierras marchitas, sobre los corazones que necesitan su renovación. Habrá flores en el desierto y un canto nuevo en nuestra alabanza». Con fervor, Ezequiel continuó: «Porque está escrito, los áridos lugares se alegrarán, y el desierto gozará y florecerá como el lirio». Isaías 35:1. «Venid, oh pueblo, y dejad que la visión del Señor inunde vuestros corazones, porque en la distancia se irá levantando un estandarte, y los que se resisten conocerán la verdad». Los murmullos de fe recorrían la multitud mientras eran elevados. «¿Qué será este estandarte?», preguntaron algunos, llenos de curiosidad. «¿Cuál será su nombre?». «Su nombre es el Señor de los ejércitos, y será el garante de la paz», clamó Ezequiel. En él, aquellos que claman hallarían respuestas. «Las naciones vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer». Isaías 63. «Unirá a los hombres de brazos desgastados y de ropas de luto, dará unión donde solo hubo división». Al vislumbrar estas promesas, el corazón de Ezequiel se elevó en anticipación. Las puertas de la salvación se abrirán de par en par, y aquellos que vean la ruina serán restaurados. He aquí, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Recordad que la esperanza se encuentra en las oraciones de los justos, y la fe es el puente que lleva a la acción. La multitud, renovada en espíritu, comenzó a clamar y danzar, mientras la intensidad de las visiones se manifestaba en sus corazones. «El tiempo de la liberación es cercano», repitieron. Mientras Ezequiel observaba la escena de fervor en el pueblo, una sombra se proyectó ante él. En su espíritu sintió la urgencia de una revelación aún más profunda.
El ciclo de nuevas oportunidades está por comenzar y se dará a conocer un pacto que alterará el destino de muchas naciones. ¿Estáis preparados para lo que está por venir? Y así, mientras el pueblo se sumía en la proclamación de su fe, Ezequiel, con su mente agitada por un deseo ferviente, preguntó al Señor en silencio: ¿qué desafíos vendrán con este nuevo amanecer? ¿Qué otros corazones serán tocados? El camino de la redención apenas comienza a ser revelado. Sobre la multitud centelleaba la luz divina, y mientras cada uno acercaba su corazón, sentían que la próxima fase del plan de Dios estaba en marcha, dejando un aire de expectativa incomparable. En el horizonte, el eco de su voz resonaba: «Pronto veréis mi mano en las naciones, porque mi propósito se cumplirá en medio de los pueblos». Y aconteció que en aquel tiempo, mientras el sol bañaba la llanura con su luz dorada, Ezequiel volvió a levantar su voz, lleno del poder del Espíritu. «Oíd, oh naciones y pueblos lejanos, porque el Señor os llama. Su plan es más grande de lo que vuestros corazones pueden imaginar. El mismo que hace florecer el desierto, también tiene poder sobre los reyes y las naciones. Su soberanía se extiende más allá de las fronteras que habéis trazado». Las palabras reverberaban en el aire, y con cada sílaba la multitud se sentía más atraída por la promesa de Dios. «He aquí, seré un refugio para los oprimidos, y mis promesas se cumplirán en Israel y en aquellos que le buscan». Salmo 9:9. Ezequiel, sintiendo la urgencia del mensaje, continuó: «Porque el Señor ha hablado a través de los profetas desde tiempos antiguos. Las naciones verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria». Isaías 62:2. Dios no ha olvidado a su pueblo, Él les levantará y les restaurará. Mientras Ezequiel hablaba, la multitud comenzó a murmurar, y su murmullo se convirtió en un clamor colectivo. «La voz del Altísimo se hace oír en medio de nosotros. ¿Acaso no hemos sido olvidados en nuestra angustia?». Entonces Ezequiel miró a los ojos de aquellos que llevaban el peso de la historia en sus corazones. «Oh pueblo mío, recordad que el camino hacia la redención a menudo se forja a través de la tribulación. Las pruebas que habéis pasado no son el final, sino el preludio de una gloria que se aproxima. Porque no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados». Salmo 103:10. Su misericordia persiste para siempre. Al pronunciar estas palabras, el viento continuó soplando, llevando consigo un palpable sentido de cambio. «Yo os hago un pacto nuevo», proclamó Ezequiel, sintiendo la fuerza de la declaración. «Las aguas de la justicia correrán como un río, la paz será como un torrente. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». En ese momento, la multitud rompió en llanto y regocijo. Las almas cansadas comenzaron a levantarse, sosteniendo sus manos al cielo. «Oh Señor, mira nuestra aflicción y acude a nuestro socorro», clamaron, sintiendo la transformación espiritual en su interior. Ezequiel tomó aliento, preparándose para la revelación que acabaría de sellar su mensaje. La luz de la gloria de Dios está por hacerse visible no solo entre los hijos de Israel, sino también en aquellas tierras que han conocido la guerra y el conflicto. Un nuevo resplandor surgirá sobre las naciones que están en tinieblas, y a todos los que invocan su nombre, Él les dará salvación. Mientras Ezequiel hablaba, cada palabra sembraba una semilla de esperanza en el corazón de aquellos presentes. «¿Qué será esto?», se preguntaron, mientras un murmullo emergía, reconociendo que Dios podía llevar incluso a los enemigos a ser amigos. Como está escrito: «Los corazones de los hombres serán cambiados». Ezequiel 36:26.
Porque el tiempo de Dios ha llegado, finalizó Ezequiel alzando su voz hacia el cielo. Una intercesión se levantará para traer libertad donde ha habido cautiverio. ¿Estáis preparados para el derramar de lo nuevo? ¿Estáis listos para ver sus promesas cumplirse en tiempos de incertidumbre? De este modo, sobre la multitud envuelta en esta promesa de renovación, se cernía un aire de expectativa, prestos a recibir lo que Dios estaba a punto de revelar. Así, la voz de Ezequiel resonó como un eco en el alma del pueblo. El tiempo está cerca, porque el llamado de Dios a la redención resuena no solo en Israel, sino también en aquellos que, como la tierra reseca, anhelan hallar agua. Y en ese anhelo se alzará la pregunta: ¿qué transformación traerán estas palabras a nuestros corazones? Y mientras la multitud permanecía en silencio, su corazón palpitaba intensamente ante la palabra que Ezequiel había pronunciado. Un viento suave comenzó a soplar en el atardecer dorado, como si la misma creación respondiera a la voz del profeta. «Escuchad, oh Israel», clamó Ezequiel, con una fuerza renovada. El Señor ha establecido un tiempo de restauración, un tiempo en que lo quebrantado será sanado. No temas, porque Él es tu guardián y tu escudo. Entonces, de entre la multitud, un anciano se acercó, con rostro arrugado por los años y ojos llenos de lágrimas. ¿Es verdad lo que dices, Ezequiel? ¿Puede el Señor realmente sanar nuestras tierras y corazones heridos? Su voz tembló con expectativa y desesperación. Ciertamente, el Señor ha dicho: «He aquí, yo estoy a punto de hacer algo nuevo, ahora sucederá. ¿No lo percibes? Yo pondré caminos en el desierto y ríos en la soledad». Isaías 43:19. Respondió Ezequiel con una mirada firme y compasiva. Así como el desierto anhela la lluvia, así anhela el corazón del pueblo un toque divino. Él trae respuestas a nuestras angustias y transforma nuestra tristeza en gozo. Los murmullos en la multitud se intensificaron, vieron un futuro prometedor, una libertad que parecía inalcanzable hasta aquel momento. En ese instante, un joven, lleno de fervor, se levantó y levantó su voz. «Oh Ezequiel, ¿qué debemos hacer para preparar nuestros corazones para esto? ¿Cómo podemos ser parte de esta redención? Es tiempo de volver al Señor, de buscarle de todo corazón», explicó Ezequiel, sosteniendo su mirada con seriedad. Él dice: «Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y ora, y busca mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». 2 Crónicas 7:14. La búsqueda genuina de su presencia traerá la transformación que anhelamos. Con cada palabra del profeta, el ánimo de la multitud se elevó. Comenzaron a unirse en un clamor a una sola voz, proclamando: «Señor, ven a nosotros, te esperamos en nuestra desesperación». Ezequiel alzaba sus manos, y un fogonazo de luz pareció atravesar el cielo, resonando en sus corazones. Entre las sombras del atardecer, un relato se desplegaba más allá de ellos. Regiones lejanas, tierras en conflictos y corazones rotos que clamaban por sanidad. «Escuchad, oh pueblos lejanos», continuó Ezequiel. «Su grito ha llegado hasta el cielo. Dios está orquestando un plan que abarcará más allá de nuestras fronteras, donde incluso aquellos que no le conocen verán su gloria. Yo también les daré un nombre dentro de mi casa y dentro de mis muros». Mientras las luces de las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, los corazones de aquellos presentes se llenaron de fe y de esperanza. Dios estaba en medio de ellos, y su plan se estaba revelando ante los ojos atormentados y esperanzados de su pueblo. «Pero recordad», advirtió Ezequiel con un tono solemne, «el camino a la victoria está delineado por la unidad en el Espíritu y la fe en su palabra. Porque todavía no hemos visto la grandeza de lo que Dios está a punto de hacer. El Espíritu Santo se moverá entre nosotros, uniendo nuestras voces en un solo himno de adoración.
Así, al finalizar su mensaje, la multitud esperaba con ansias, una pregunta resonando en sus corazones. ¿Dónde nos llevará este pacto nuevo? ¿Qué uniones se forjarán entre pueblos que han sido enemigos? Con esto se desvaneció la luz del día, y una promesa de un nuevo amanecer se instauró en su ser. Pronto, la soberanía de Dios será evidente ante todas las naciones, y su amor trascenderá la historia, porque el tiempo de las grandes revelaciones se avecina. Al amanecer del día siguiente, una atmósfera vibrante envolvía al pueblo. La luz del sol despejada iluminaba las caras de los que se habían reunido, llenando sus corazones de promesas resplandecientes. Ezequiel, sintiendo la fragorosa anticipación de la multitud, se dirigió a ellos con renovado fervor. «Hoy es el día del nuevo comienzo», proclamó Ezequiel. «Un día en que los corazones endurecidos serán tocados, y aquellos que han caminado en tinieblas verán la luz. El Señor dice, yo les devolveré la salud y les sanaré sus heridas». Jeremías 30:17. Los que lloran en Sión sean consolados, porque el tiempo de la alegría ha llegado. Las palabras del profeta resonaron como un eco de esperanza, inspirando un clamor fervoroso entre la multitud. Las voces se juntaron en una danza rítmica de fe, llenando el aire con alabanzas. Junto a ellos, las ancianas tejían cestas de flores silvestres, simbolizando una nueva vida y la abundancia prometida. Las manos de los hombres se entrelazaban en un pacto de unidad, decididos a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Pero, oh pueblo, entended la importancia del arrepentimiento, continuó Ezequiel con fervor, porque nuestra transformación comienza en los corazones. La Escritura nos recuerda, conviértanse a mí de todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Joel 2:12. Al humillarnos, nos acercamos al corazón de nuestro Dios. A medida que Ezequiel hablaba, algunos se arrodillaron en señal de arrepentimiento. Sus lágrimas se mezclaban con el polvo del suelo. Las oraciones ascendían como incienso hacia el cielo. En ese momento, la multitud sintió que algo sobrenatural se movía entre ellos. El Espíritu de Dios estaba a punto de hacer algo grandioso. Y mientras Ezequiel imploraba por la misericordia divina, el cielo pareció abrirse, y un susurro se escuchó entre los presentes. «No temáis, porque yo soy con vosotros, y restauraré la tierra en su totalidad. Mi pacto será con aquellos que se humillen y busquen mi rostro, y no serán olvidados». Salmos 9:12. Los corazones latían al unísono, sintiendo la urgencia del momento. Un anciano de rostro sereno se levantó y habló. «Ezequiel, ¿qué de los pueblos que han estado en conflicto entre nosotros? Israel e Irán han sido enemigos por demasiado tiempo. ¿Puede la paz florecer entre nosotros?» Ezequiel, sintiéndose inspirado, respondió, «Así dice el Señor, y haré de ellos un solo pueblo en la tierra, uniendo corazones y naciones, porque en mi nombre todo es posible». Ezequiel 37:22. Las fronteras divisorias serán borradas, y una nueva generación se levantará, testificando de mi gloria. Las palabras del profeta calaron hondo, y la multitud sintió una chispa de esperanza que se encendía entre ellos. Mentes que antes habían sido llenas de recelo, ahora consideraban la posibilidad de la reconciliación. La luz del día brilló con un nuevo significado, y ante su fe, Dios comenzaba a desplazar sus planes. Así, cuando la reunión fue concluyendo, aún en el cielo un destello de luz resplandeció, y un mensajero enemigo se limitó a observar, asombrado por la transformación que tenía lugar. El pueblo clamaba, y el eco de su adoración alcanzaba lugares lejanos, uniendo naciones en un solo canto de amor y fe. «Marquen estas palabras», concluyó Ezequiel con voz firme. «El tiempo de la redención no está lejos, y aquellos que se nieguen a arrepentirse verán la gloria de Dios manifestarse de maneras que no esperan. Pronto, en un giro inesperado, la renovada alianza traerá paz no solo a Israel, sino también a las tierras que antes fueron enemigas.
porque el objetivo de Dios es siempre el de un solo rebaño y un solo pastor. And it came to pass in the fullness of time that the Lord in his infinite mercy and sovereign grace moved upon the hearts of the people gathered around Ezekiel, who had become a vessel of divine proclamation. As the sun dipped low, casting a golden hue upon the weary congregation, they felt the weight of their circumstances lighten, a prelude to the mighty works the Lord was about to perform. Ezekiel, emboldened by the spirit of prophecy, raised his voice above the noise of despair. Behold, the Lord has chosen this day to fulfill his promises. The darkness that has shrouded our hearts shall be lifted. The chains of oppression shall be broken. For it is written, He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. Isaiah 61:1. As he spoke, the crowd began to stir, hearts ignited with the fervor of hope. What is our response, O Israel? Will we rise to claim the deliverance granted us? The words of Ezekiel pierced the air, resonating deep within each soul present. They recalled the paths of old, the exodus from Egypt, the fall of Jericho, the many mercies shown by the hand of God. Then a deep hush fell upon the multitude, for they sensed the unmistakable presence of the Almighty drawing near. The winds of change began to swirl among them, not as a harbinger of fear, but filled with the anticipation of divine intervention. In this sacred moment, the barriers between Israel and Persia began to fade, for God's plans encompassed not only their restoration, but also the transformation of their enemies. Thus saith the Lord, Ezekiel continued, I will pour out my spirit on all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Joel 2:28. The air crackled with expectancy as the crowd understood the overwhelming nature of God's promise. Even those from distant lands perceived a shift as divine light began to shine across borders previously marred by enmity. The elders of the assembly, once hesitant, now exchanged hopeful glances, drawing closer to observe the unfolding miracle of faith and reconciliation. Is it possible that even our adversaries might become our allies? Pondered one from among the crowd, his heart reflecting both skepticism and a flicker of belief. Ezekiel addressed this very uncertainty. Indeed, for the Lord has not only called us to unity, but has decreed healing for every heart broken by strife. The time will come when swords will be turned into plowshares and spears into pruning hooks. Isaiah 2:4. The weight of this proclamation carried with it the promise of redemption not just for Israel, but for the nations as well. The murmurs of the onlookers erupted into a chorus, Amen, let it be so. In that sacred convergence of faith, the Spirit of the Lord descended, and the multitudes began to speak one to another, their words resonating with an unparalleled harmony. As they prayed in unison, the barriers built by generations began to crumble, revealing the beautiful tapestry of God's kingdom. Suddenly, amidst their fervent cries, a wondrous vision enveloped Ezekiel, revealing a new and glorious temple where peace and worship would resound through generations. Look and see! This temple shall be a house of prayer for all nations, he declared, grasping the hearts of those who craved a close relationship with the God of all creation. As the vision unfolded, the eyes of the gathered began to shine with hope. They envisioned not merely a physical structure, but a living testament of God's promise, a place where their spirits would be renewed and their destinies intertwined. The faithful, their hearts now aflame with the power of unity, rejoiced, Lord, let it come to pass. Bring forth the new covenant, O God. Their voices soared high, filling the air with sweet adoration, as the Spirit of God moved among them.
In that moment, they experienced the fullness of God's love, restoration, forgiveness, and empowerment. There was a palpable recognition that they were set apart to declare His glory among the nations, bridging divides that once seemed insurmountable. Thus, as the day drew to a close, they departed with a renewed spirit, emboldened to journey forth as ambassadors of peace and hope. Ezekiel stood among them, the Spirit of the Lord resting upon him. Remember this day, for it marks the beginning of a new era. Keep faith alive in your hearts, gather in prayer, and declare His goodness to the ends of the earth. And so, the legacy of the exiles was not one of fear and despair, but one of divine restoration and hope made manifest. As they bore witness to the fulfillment of God's promises, the world would watch in awe as hearts transitioned from enmity to fellowship under the banner of His love. In His timing, the tapestry of history would unveil a renewed creation, crafted by the hands of the Almighty. Beloved brethren, let this be our call to action. Subscribe immediately to our channel, for divine testimonies and powerful stories await you. Like this video now, so we may spread this revelation of God's truth through the algorithm, bringing light into the hearts of many. Share your reflections in the comments, and let us know how this scripture has impacted your faith. Do not wait even one more second. Share this vital message with at least 5 friends who need to embrace the truth of God's promises. Together, we can ignite a revival that resonates through generations, bringing hope and redemption to a waiting world.